Hermanos y hermanas, almas preciosas que están leyendo esto en medio de la tribulación más oscura que la humanidad jamás haya enfrentado, los convoco en este 15º día de enero del año 2026 con un testimonio que confirmará para cada uno de ustedes que, a pesar de los juicios devastadores que están siendo derramados sobre esta tierra rebelde, Dios todavía no ha cerrado completamente la puerta de misericordia y que continúa ofreciendo oportunidades de salvación a aquellos dispuestos a arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, incluso sabiendo que esto significará casi con certeza absoluta ser martirizados por el Anticristo, quien no tolera ninguna lealtad rival a su autoridad demoníaca. Lo que comenzó a manifestarse hoy exactamente al mediodía en Jerusalén, cuando el sol alcanzó su cenit en el cielo, que ha mantenido su coloración rojiza sangrienta desde hace 2 días. Es el próximo milagro en una secuencia de señales que Dios está dando como testimonios finales antes de que los juicios se intensifiquen hasta niveles que harán imposible que alguien ignore la realidad de que estamos viviendo en los últimos años, antes del retorno visible de Cristo, para establecer su reino milenial sobre una tierra purificada a través del fuego del juicio divino. Escriban en los comentarios con urgencia absoluta, el próximo milagro ha aparecido en Jerusalén. Declaren esto y compartan este mensaje con cada persona que conozcan, porque literalmente, vidas eternas dependen de que esta verdad alcance a aquellos todavía indecisos sobre aceptar a Cristo. Lo que comenzó a desarrollarse en las horas de la mañana del 15º día de enero, tiene su contexto en los eventos extraordinarios de los últimos 4 días que han transformado completamente el mundo desde que el rapto ocurrió en las primeras horas del 11 de enero. Cuando cientos de millones de creyentes genuinos en Jesucristo desaparecieron instantáneamente de la tierra, dejando atrás un mundo sumido en caos bajo el gobierno del Anticristo, quien había establecido su abominación en el monte del templo días antes, y quien ahora está consolidando su poder absoluto sobre todas las naciones, forzando a las personas a elegir entre recibir su marca y poder participar en el sistema económico o rechazarla y enfrentar hambre, persecución y eventual martirio. Los 2 testigos enviados por Dios que habían aparecido hace 3 días y que han estado profetizando con poder sobrenatural en el monte del templo, habían advertido que los juicios de los sellos descritos en Apocalipsis estaban comenzando y que la devastación escalaría exponencialmente con cada sello que fuera abierto, trayendo muerte a miles de millones de personas antes del retorno de Cristo al final del periodo de 7 años de tribulación, y durante la noche del 14º al 15º de enero. Algo extraordinario había ocurrido que estableció el escenario para el milagro que se manifestaría al mediodía, porque los 2 testigos habían estado orando intensamente durante toda la noche intercediendo ante el trono de Dios por aquellas personas que todavía estaban indecisas sobre aceptar a Cristo, individuos que habían sido movidos por los eventos sobrenaturales, que habían presenciado pero que todavía no habían tomado el paso final de confesar a Jesús como Señor, sabiendo que esto resultaría en ser marcados con el sello de Dios en sus frentes, identificándolos como enemigos del Anticristo y destinándolos casi con certeza a muerte martirial dentro de semanas o meses a lo sumo. Y mientras estos profetas clamaban por misericordia divina sobre estos indecisos, el cielo sobre Jerusalén comenzó a cambiar de maneras que recordaban las manifestaciones previas al rapto, cuando Dios había estado dando señales que confirmaban la verdad del Evangelio y la identidad de Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Exactamente al mediodía, cuando el sol estaba directamente sobre Jerusalén, en su punto más alto en el cielo, las nubes que habían estado presentes comenzaron a moverse y organizarse en patrones que claramente no eran resultado de procesos meteorológicos naturales, sino que estaban siendo dirigidas por inteligencia invisible, orquestando un espectáculo celestial que serviría como testimonio visual innegable del poder y la soberanía de Dios sobre toda la creación, a pesar de la aparente victoria temporal de él. Anticristo sobre la tierra, y las formaciones de nubes tomaron la forma de palabras escritas en letras masivas que eran legibles desde cualquier punto de la ciudad y que aparecían a cada observador en su propio idioma nativo, sin importar si hablaban hebreo o árabe o inglés, o cualquiera de las docenas de idiomas representados entre los residentes y visitantes de Jerusalén en ese momento. Y las palabras que fueron escritas en el cielo eran una cita directa de las Escrituras, proclamando que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, y que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Y mientras estas palabras permanecían escritas en el cielo en nubes que brillaban con luz interna que las hacía claramente visibles incluso bajo el sol de mediodía, comenzó a ocurrir algo que dejó a todos los testigos completamente paralizados de asombro, porque del cielo comenzaron a descender rayos de luz similar a los que habían aparecido 2 días antes, cuando miles de personas habían sido selladas después de aceptar a Cristo. Pero esta vez la intensidad y el alcance del fenómeno eran exponencialmente mayores, afectando no solo a aquellos congregados en el monte del templo, sino a personas en toda Jerusalén y en las áreas circundantes dentro de un radio de varios kilómetros de la Ciudad Santa. Y estos rayos de luz, cuando tocaban a individuos específicos, causaban que cayeran bajo convicción tan abrumadora que comenzaban a clamar por misericordia, confesando cada pecado que habían cometido durante toda su vida, y declarando que aceptaban a Jesucristo como su Señor y Salvador único, sin importar las consecuencias que esto traería bajo el régimen del Anticristo. Y lo que hace este milagro particularmente significativo y diferente de las manifestaciones previas, es que incluía no solo conversiones individuales, sino también sanidades físicas masivas de aquellos que habían estado sufriendo las úlceras malignas que habían comenzado a afligir a personas con la marca de la bestia apenas un día antes. Algunos de estos individuos que habían recibido la marca del Anticristo creyendo que simplemente les permitiría participar en el sistema económico sin comprender las implicaciones espirituales eternas de lo que estaban haciendo, ahora estaban arrepintiéndose desesperadamente bajo la convicción del Espíritu Santo que había descendido con estos rayos de luz. Y cuando confesaban a Cristo con arrepentimiento genuino, algo imposible comenzaba a ocurrir porque la marca de la bestia que había sido colocada en sus manos derechas o en sus frentes comenzaba a desvanecerse visiblemente ante los ojos asombrados de todos los testigos presentes. Y las úlceras dolorosas que habían estado causándoles agonía constante, se sanaban instantáneamente dejando la piel completamente restaurada sin ninguna cicatriz ni evidencia de que alguna vez hubieran estado afligidos. Este fenómeno de marcas de la bestia siendo removidas sobrenaturalmente y reemplazadas por el sello de Dios, causó shock masivo entre los seguidores del Anticristo porque habían sido enseñados que la marca era permanente, irrevocable y que una vez que alguien la recibía su destino estaba sellado eternamente sin posibilidad de cambio. Pero ahora estaban presenciando evidencia visual innegable de que el poder de Dios excedía completamente cualquier cosa que el Anticristo pudiera hacer y que incluso aquellos que habían recibido la marca podían ser perdonados y salvos si se arrepentían genuinamente antes de que cruzaran el punto de no retorno más allá del cual la capacidad misma de arrepentirse sería removida de ellos como juicio por haber rechazado repetidamente la verdad. Los 2 testigos proclamaron inmediatamente que esta ventana de oportunidad para aquellos con la marca de la bestia de arrepentirse y ser salvos era temporal y que se cerraría pronto cuando los juicios se intensificaran y cuando aquellos que persistieran en su rebelión serían entregados completamente a sus mentes reprobadas sin ninguna más posibilidad de salvación porque habrían cruzado la línea que separa pecado que puede ser perdonado de pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero. El número de personas que respondieron a esta manifestación extraordinaria de misericordia divina durante las horas que siguieron al mediodía del 15º día de enero fue estimado en decenas de miles solo en Jerusalén y las áreas inmediatas. Circundantes y reportes comenzaron a llegar de manifestaciones similares ocurriendo simultáneamente en otras ciudades santas alrededor del mundo incluyendo Roma donde el Vaticano estaba ubicado, la Meca que era sagrada para el Islam, Varanasi que era sagrada para el hinduismo y otras ubicaciones de significado religioso en cada tradición de fe mayor. Y en cada ubicación el patrón era el mismo con palabras bíblicas siendo escritas en el cielo en el idioma local. Rayos de luz descendiendo para tocar a individuos específicos que respondían con arrepentimiento y fe en Cristo. Y en muchos casos marcas de la bestia siendo removidas sobrenaturalmente cuando el arrepentimiento era genuino. Y no simplemente intentos de escapar las consecuencias dolorosas de haber recibido la marca sin verdadero cambio de corazón. Pero la respuesta del Anticristo a este milagro masivo fue de furia tan intensa que ordenó ejecuciones inmediatas de todos aquellos cuyas marcas habían sido removidas y reemplazadas por el sello de Dios. Y durante las horas de la tarde del 15º día de enero comenzaron las primeras oleadas de martirios masivos en escala que excedía todo lo que había ocurrido previamente durante los días desde el rapto. Miles de nuevos creyentes que apenas horas antes habían recibido el sello de Dios fueron arrestados y traídos a
lugares de ejecución pública donde fueron decapitados o crucificados o quemados vivos mientras multitudes observaban, algunos horrorizados por la brutalidad de lo que estaban presenciando, mientras otros, que habían endurecido completamente sus corazones contra la verdad, celebraban estas muertes viendo a los creyentes como enemigos que merecían ser eliminados por negarse a reconocer la autoridad suprema del Anticristo como Dios encarnado digno de adoración universal. Y lo que distinguía a estos mártires de la tribulación de víctimas ordinarias de violencia era la paz sobrenatural que manifestaban incluso mientras enfrentaban muerte horrible, muchos cantando himnos de adoración mientras eran ejecutados, otros proclamando el Evangelio a las multitudes observando hasta su último aliento, algunos teniendo visiones del cielo abriéndose para recibirlos y viendo a Jesús parado a la diestra de Dios, esperando para darles bienvenida a casa como héroes que habían permanecido fieles hasta el fin a pesar del costo último. Y estas muertes, en lugar de intimidar a otros creyentes o desalentar a aquellos considerando aceptar a Cristo, servían como testimonios poderosos que inspiraban a aún más personas a tomar la decisión de seguir a Jesús, reconociendo que aunque esto significaba muerte física temporal era infinitamente preferible a vida temporal, sirviendo al Anticristo solo para después enfrentar juicio eterno en el lago de fuego donde el tormento nunca termina y donde no hay esperanza de alivio ni escape durante toda la eternidad sin fin. Los dos testigos que habían iniciado esta cadena de eventos a través de su intercesión durante la noche anterior, continuaron profetizando durante las horas restantes del día declarando que lo que habían presenciado era manifestación de misericordia divina que no duraría indefinidamente porque llegaría un punto cuando Dios cerraría finalmente la puerta de salvación para aquellos que habían rechazado repetidamente oportunidad tras oportunidad de arrepentirse y que después de ese punto solo quedaría juicio sin mezcla de misericordia siendo derramado sobre una humanidad rebelde que había elegido persistentemente las tinieblas sobre la luz y la mentira sobre la verdad. Y advirtieron específicamente que el segundo sello estaba a punto de ser abierto trayendo guerra a escala que haría que los conflictos del primer sello parecieran menores en comparación, que paz sería quitada completamente de la tierra y que las personas se matarían unas a otras en violencia tan extendida y brutal que ríos literalmente fluirían con sangre en múltiples regiones del mundo antes de que este juicio particular terminara y fuera seguido por sellos aún más devastadores. Mientras avanzaba la tarde del 15º día de enero y noticias del milagro y de los martirios masivos que lo habían seguido se esparcían globalmente a través de los medios de comunicación que todavía estaban funcionando aunque bajo control cada vez más estricto del gobierno mundial del Anticristo, quedaba claro que la humanidad se estaba dividiendo rápidamente en dos campos completamente distintos sin posibilidad de neutralidad o zona gris entre ellos. Por un lado estaban aquellos que habían aceptado a Cristo y recibido el sello de Dios sabiendo que esto los destinaba a martirio pero prefiriendo morir fieles que vivir como apóstatas, y por otro lado estaban aquellos que habían recibido la marca de la bestia y que ahora estaban tan comprometidos con el reino del Anticristo que, incluso cuando presenciaban milagros innegables del poder de Dios, encontraban maneras de racionalizar o negarlo que habían visto porque reconocer la verdad requeriría admitir que habían estado equivocados y necesitaban arrepentirse, algo que su orgullo no les permitiría hacer hasta que fuera demasiado tarde y hubieran cruzado el punto de no retorno más allá del cual el arrepentimiento ya no sería posible. Y en el medio de estos dos extremos había una categoría que se estaba reduciendo rápidamente, de personas todavía indecisas que no habían recibido ni la marca de la bestia ni el sello de Dios, individuos que estaban tratando de navegar la tribulación sin comprometerse explícitamente con ninguno de los dos reinos, esperando de alguna manera sobrevivir hasta el final sin tener que tomar decisión definitiva. Pero los dos testigos proclamaron que esta posición de neutralidad era ilusoria y que pronto sería imposible mantenerla porque el sistema de la marca de la bestia estaba siendo implementado tan agresivamente que dentro de semanas sería literalmente imposible sobrevivir sin recibirla, ya que nadie podría comprar comida ni agua ni ninguna otra necesidad básica sin la marca, forzando a cada persona restante a elegir entre recibir la marca y poder continuar viviendo físicamente pero perder su alma eternamente, o rechazar la marca y enfrentar hambre y persecución que llevarían rápidamente a muerte martirial pero preservando esperanza de vida eterna en el reino venidero. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental al final de este 15º día de enero, finalmente perdiendo su coloración rojiza sangrienta que
había mantenido durante 2 días completos y regresando temporalmente a su apariencia normal dorada, aunque todos sabían que esto era solo respiro breve antes de que manifestaciones aún más perturbadoras comenzaran. Cuando sellos adicionales fueran abiertos, los creyentes sellados que habían sobrevivido el día sin ser arrestados y ejecutados se reunían en ubicaciones secretas para orar y animarse unos a otros a permanecer fieles hasta el fin y compartían testimonios de lo que habían presenciado. Durante el día del milagro masivo de conversión y sanidad que había ocurrido al mediodía y de los martirios que habían seguido durante la tarde, que aunque lloraban por aquellos hermanos y hermanas que habían sido asesinados por él, Anticristo, también se regocijaban sabiendo que estos mártires ahora estaban en la presencia de Cristo, experimentando gozo y paz que excedían infinitamente cualquier cosa posible en esta vida terrenal y que serían resucitados al final de la tribulación para reinar con Cristo durante el milenio como recompensa por su fidelidad durante el periodo más oscuro en toda la historia humana. Y mientras oraban juntos en estos refugios secretos, recibían revelaciones del Espíritu Santo sobre eventos que vendrían durante los días y semanas siguientes, advertencias sobre dónde necesitaban esconderse para evitar ser capturados durante las redadas masivas que el Anticristo estaba planeando contra comunidades de creyentes, instrucciones sobre cómo ministrar efectivamente a aquellos todavía indecisos que necesitaban escuchar el Evangelio antes de que fuera demasiado tarde, y promesas de que serían sostenidos sobrenaturalmente a través de tribulaciones que vendrían incluso cuando las circunstancias parecieran completamente imposibles desde perspectiva humana natural, y estas promesas les daban valentía para continuar proclamando el Evangelio públicamente a pesar de saber que cada vez que hablaban sobre Jesús en presencia de seguidores del Anticristo arriesgaban ser denunciados y arrestados para ejecución inmediata, pero reconocían que habían sido dejados en la tierra durante la tribulación específicamente para ser testigos para aquellos todavía no salvos y que no podían guardar silencio sobre lo que habían visto y experimentado sin traicionar el llamado que habían recibido cuando fueron sellados por Dios como suyos, mientras la oscuridad descendía completamente sobre Jerusalén, marcando el final del 15º día de enero y el inicio de lo que todos sabían sería una noche aún más terrible, porque los juicios solo continuarían intensificándose con cada día que pasara hasta el retorno de Cristo. Aquellos con entendimiento profético reconocían que cada evento que estaban presenciando era cumplimiento literal de profecías que habían sido escritas hace miles de años y que estaban siendo ejecutadas con precisión que no dejaba duda de que Dios estaba en control absoluto de la historia a pesar de la aparente victoria temporal del Anticristo sobre la tierra, y que cada juicio que caía sobre la humanidad rebelde era justicia perfecta siendo administrada sobre aquellos que habían rechazado repetidamente oportunidades de salvación que habían sido ofrecidas con paciencia durante generaciones antes de que finalmente la puerta de gracia se cerrara y solo quedara juicio sin mezcla de misericordia para aquellos que habían elegido persistentemente las tinieblas sobre la luz, amando más sus vidas que la verdad que podría haberlos salvado si solo hubieran estado dispuestos a humillarse y confesar a Jesucristo como Señor.